para poder hablar de una paciente típica que llega a la consulta con fatiga, con caída del cabello, el pelo está quebradizo, está sumamente moody, tiene muchos cambios de humor, y el endocrinólogo buscará hipotiroidismo, buscará trastornos hormonales, el ginecólogo verá las hormonas, el psicólogo la verá deprimida, el psiquiatra la medicará con antidepresivos, el cardiólogo buscará la parte cardiovascular, ver si hay algún riesgo de si tiene alguna arteria obstruida, si tiene la presión baja. El neumólogo probablemente busque a ver si tiene algún tema a nivel respiratorio y por eso se siente ansiosa. Cada especialista va a ir a coger de su parte y buscará la manera de tratarlo. Y aunque le hagan algunos micronutrientes, la mayoría lo ignora. La realidad es que cada médico se ocupa de su área, obviando cosas básicas como estos desequilibrios. Ustedes van a ver que ella llega con esos laboratorios, tiene evidentemente alteraciones. Muchas veces el paciente recibe estos laboratorios y cuando usted le dice, usted tiene deficiencia de hierro, usted tiene deficiencia de vitamina D, usted tiene deficiencia de B12, ella le va a decir, pero está dentro de los rangos, doctor. Y la vitamina D tiene apenas 4 puntos por debajo, sin saber el impacto que estos laboratorios tienen y que los referentes en los laboratorios realmente ya no son los que hoy interpretamos. Tendremos que hablar con referencia llamadita para que nos apoyen en esa necesidad. ¿Qué cambia a partir de los 35 años? Yo creo que aquí no hay nadie que tenga menos de 35 años, tal vez 2 o 3. Tal vez 2 o 3. La mayoría yo creo que nos podemos ubicar. Y hablemos desde las diferentes esferas. Desde la perspectiva hormonal, desde los 35 hay una disminución progresiva en los niveles de progesterona, los niveles de estrógeno, y eso se traduce en un síndrome premenstrual que es mucho más intenso, más doloroso, más irregular, cambios de humor y consigo la mayor demanda de micronutrientes, más vitamina B6, más omega 3, más magnesio. También a nivel muscular, ahí es que más se nota. A partir de los 35 hay una disminución en la masa muscular, en la fuerza. Hoy sabemos que es importante la masa. ¿Qué tanto músculo tienes? Pero ¿qué tal la fuerza? ¿Qué tal la función de ese músculo? Eso es algo interesantísimo porque cuando hacemos las pruebas de dinamometría en la consulta, nos damos cuenta que mujeres con una gran fuerza o con una gran masa muscular no tienen fuerza y aquellas que están atrofiadas tienen más fuerza. Entonces, ¿qué ustedes creen que es más importante, la masa o la función? ¿Cómo me pongo de pie? ¿Con la piernota o con que funcione? Absolutamente. Entonces, ¿estamos midiendo la función? No. Y eso es muy valioso para nosotros evaluar el riesgo inherente a esa pérdida de ese tejido tan endocrino, tan metabólicamente activo. A nivel óseo hay una reducción lenta de la densidad ósea. Señores, la osteopenia empieza temprano, cuando el paciente tiene osteoporosis hace rato, que venía con dolor articular, con pequeñas fracturas, y así también viene la necesidad de calcio, vitamina D, K2, magnesio. A nivel metabólico hay un aumento en la resistencia a la insulina como consecuencia de esa pérdida de masa muscular, esa grasa visceral, y a nivel digestivo también disminución en la absorción de B12, hierro, zinc. ¿Cuánto SIBO? ¿Cuánto intestino irritable? Después de la mujer que ya tiene hijos, todo el estrés, toda la esfera cognitiva que influencia en nuestro intestino, también se refleja en deficiencia de micronutrientes. ¿Y cuáles son estos nutrientes, estas deficiencias más comunes? ¿Cuáles son las que más vemos, sean medibles o no? La vitamina D en más de un 50 a un 80%. Según la latitud o fotoprotección, dígase que la cantidad de protector solar que usted use, también vamos a tener una mayor deficiencia. Pero en nuestro país hay un solazo y no todo el mundo utiliza protector solar. Pero ¿quién de ustedes camina a su trabajo? Nadie. Todo el mundo aquí está con una cantidad de ropa que ustedes no tienen forma de absorber vitamina D. No hay seguridad en nuestras calles, las aceras no son anchas. Entonces, al final, ese supuesto sol que tomamos en nuestro país realmente ocurrirá eventualmente cuando usted va a la playa y usted se baña en protección solar. Finalmente, es importante también entender que el nivel de grasa corporal influencia la captación de vitamina D, porque la grasa la secuestra la vitamina D y la hace menos disponible en sangre. Entonces, también, aquí no somos caucásicos, yo seré blanquita, pero tengo el negro aquí atrás. O sea, mis abuelos eran bien morenitos, los del lado paterno, que ahorita hablé con una de San Cristóbal, y francamente, nosotros tenemos una disminución en la absorción por el tipo de piel.
El hierro, la ferritina, está en más de un 30% en mujeres no anémicas. No estamos hablando de anemia, sino de la deficiencia de hierro. Y mujeres menstruantes, en su mayoría, yo diría que casi el 90% de mujeres con la menstruación tienen deficiencia de hierro. No hay manera de cubrir por boca las pérdidas por sangre, las pérdidas por menstruación. Vitamina B12. No hay que ser vegetariano para tener deficiencia de B12. La tendencia es que el consumo de proteínas esté muy pobre en la mayoría de nuestros pacientes. Y el paciente dirá, pero yo como carne, yo como huevo, pero no lo que tú necesitas, no son tus proporciones. Hay veces también que el nivel de estrés, el estado de ánimo, disminuye las preferencias por las carnes, porque les voy a ser honesto, las proteínas son los alimentos menos placenteros. A la gente lo que le gusta es la harina. Es el azúcar lo que es verdaderamente placentero. La deficiencia de magnesio es interesante porque ustedes harán magnesio en suero, pero la mayoría de pacientes, aunque tengan los niveles normales en suero, están deficientes por ingesta. Donde hay mucho magnesio en la dieta, en las semillas secas, que son carísimas, en las nueces, en las almendras, en las semillas de cajuil, en los pescados, en las leguminosas, en las habichuelas. Todo lo que es integral también conserva mucho más magnesio, pero aquí la gente le gusta el pan blanco, el arroz blanco, los víveres, eso no tiene magnesio. Entonces, por ingesta, la falta de magnesio es relevante. También el calcio, la mayoría no alcanza las 5 unidades de calcio que tiene que ingerir en el día. El yogur griego, el queso, las semillas secas, el pescado, todo junto en un mismo día debería de ocurrir para que usted alcance los niveles de magnesio. Igualmente el zinc, este lo vemos menos deficiente, ahora todo el mundo se suplementa zinc, pero este lo vemos menos deficiente porque está abundantemente en las proteínas. Y igualmente la falta de omega 3 en la dieta es altísimo, por lo mismo del magnesio, el pescado es caro, como decía la doctora Dolly. La gente no necesariamente come enlatados, sardinas, tuna, que son más accesibles, pero también tienen muchísimo omega 3. Entonces, la vitamina D es más que huesos. No es solamente la que se encarga de la absorción de calcio, pero también de la inmunomodulación, la salud muscular. Hoy sabemos que es una de las deficiencias más comunes y uno de los errores más grandes es que el paciente se sabe con la deficiencia y no la suplementa de una manera crónica, porque me la suplementaron una vez, me pusieron una supradosis de 100,000 unidades y ya, como que yo la voy a lograr conseguir en alimentos. Es imposible conseguir la vitamina D en alimentos. Está en muy poca cantidad, en pescados principalmente, y francamente no lo vamos a tomar del sol. Lo dejamos eso a la gente que surfea o son hippies en Punta Cana, pero la mayoría de nosotros necesitará la suplementación de vitamina D de manera crónica, supervisada. También se asocia a fatiga, a depresión leve, a dolor musculoesquelético. Valores deseables, este es el otro punto. Cuando el paciente, en algunas literaturas se habla de que hasta 20 se considera normal, hay otros hasta 30, pero hoy la mayoría de los endocrinólogos están de acuerdo en que los rangos ideales están entre 60 y 70 para que realmente tenga la función que necesita. Las dosis, ¿cómo le suplemento a mi paciente? ¿Cómo sé si le pongo 2,000, si le pongo 5,000? Ya a partir de 10,000 hay toxicidad por día. Y entonces ahí sabemos que cada 100 unidades internacionales que yo suplemente a mi paciente le sube un número de vitamina D. O sea, si yo tengo un paciente en 20, en 10 y la quiero en 60, vayan haciendo el número, recordando la que le expliqué de que el tejido graso disminuye la absorción. Entonces, normalmente lo ideal es que no se recomienden dosis menores de 5,000 unidades, les soy honesta, aunque hay una variabilidad en la absorción y no es mentira que hay toxicidad, que lo vamos a hablar más adelante. Hay pacientes que dicen, ¿y de verdad, doctor, existe la toxicidad? Principalmente para grandes influencers que les encanta hablar de supradosis, de vitamina C, de vitamina D y de todo, como que nosotros nos inventamos la toxicidad. Señores, la toxicidad es real y vamos a hablar de eso. Sobre el hierro y la ferritina, todavía en mujeres que no menstruan, la ferritina baja persiste. Mientras avanzamos en edad, vemos mucho las mujeres por encima de los 55, de los 60 años, que empiezan a rechazar las carnes, que también son las principales fuentes de hierro, o que hay una disminución en la absorción. Hablamos ahí de atrofia de las vellosidades intestinales y cómo eso influencia la malabsorción de hierro. Síntomas como conocemos, fatiga, caída de cabello, las uñas frágiles, disminución en el rendimiento, taquicardia, migrañas,
falta de sueño, todo eso está asociado a deficiencia de hierro. Hoy sabemos, así como les mencioné ahorita, que tenía una ferritina, nuestra principal paciente, en 12, que a partir de 40 es que se habla de que es ideal para salud capilar. Sin embargo, idealmente, ustedes se hacen los hombres una ferritina y ustedes la tienen por 200 en 100. Por eso que yo digo que los hombres siempre están como más estables emocionalmente. Digo yo es que nosotros tenemos muchísimas deficiencias que ellos no tienen. Y digo, mira, lo ideal, si usted no menstrua, es que usted tenga una ferritina cerca de 100. Porque las mujeres menstruantes es muy difícil mantener esos rangos, pero mínimo a partir de 50 sería lo ideal, 50 a 100. Hablemos de la vitamina B12, necesaria para la síntesis de ADN, mielina, eritropoyesis, deficiencia común en vegetarianos y en pacientes que no comen suficiente proteína. Y sabemos que la metformina, que es un medicamento muy popularmente utilizado para diferentes manejos del control glicémico, disminuye la absorción de B12 por aquello de que disminuye la captación de calcio a nivel del ilion, además de que altera el pH intestinal, que es lo que pasa también con los inhibidores de bombas de protones, dígase todos los prazoles. Muy importante tomarlo en cuenta porque nuestros pacientes pueden estar utilizando estos fármacos y como consecuencia tener la vitamina B12 baja, y ahí no vamos a poderlo cubrir solamente con alimentación, sino que va a necesitar la suplementación complementaria. Los valores son a partir de 400. Esa B12 en 200 y pico, aunque esté dentro de los rangos, no se considera óptima. Necesitamos a partir de 400 miligramos la B12. El magnesio, señor, el magnesio, esto es lo último de los muñequitos aparentemente. Es un cofactor ciertamente que participa en más de 300 reacciones bioquímicas, pero no es necesario para todo el mundo. El magnesio está abundantemente en los alimentos que mencioné anteriormente. Sin embargo, tenemos que reconocer que está el consumo muy bajo en la mayoría de las dietas y de ahí la necesidad de optimizar el insomnio, la ansiedad, las migrañas, el estreñimiento. Señores, el magnesio que popularmente había en las farmacias era óxido o gluconato, que son muy poco disponibles. No van a tener el impacto. Ya eso lo saben más los pacientes que los mismos médicos y buscan su glicinato, su treonato, su citrato. Señores, tenemos que saber también las dosis. Tenemos pacientes usando magnesio en 1000, 2000 miligramos, porque como que es un ansiolítico, no sé cuáles son todos los roles del magnesio que se le están atribuyendo, pero es hasta 400 miligramos. Ya a partir de ahí, en pacientes muy específicos y bajo vigilancia, con migrañas crónicas, estreñimiento muy refractario, entonces podrían utilizarse estas dosis tan altas, pero tenemos que tener un manejo integral y multidisciplinario, además de optimizar el magnesio dietético. Y hay muchos tipos, como he mencionado anteriormente, glicinato, citrato, malato, esto es una locura, y sobre eso es muy importante saber cuál tipo de magnesio es el ideal para las diferentes situaciones, sabiendo que yo tengo una paciente que enviudó, está llorando todavía después de los 4 o 5 años de eso, no come de nada, tiene deficiencia de hierro, tiene deficiencia de B12. Ella lo que está usando es el magnesio para dormir. Ella no ha ido al psiquiatra, ella no ha cubierto el hierro, ella no ha cubierto la B12, entonces tenemos que saber que es un conjunto de elementos los que van a verdaderamente optimizar estas problemáticas que el magnesio tanto quiere proponer. Sobre el calcio hay mucha controversia. Hay una lucha entre los ginecólogos, los endocrinólogos, los cardiólogos, porque los cardiólogos dicen que el calcio se deposita en las arterias y produce placas calcificadas de ateroma. Los endocrinólogos dicen que no, que es necesario para el manejo de la osteopenia y osteoporosis. Mientras tanto, solamente sabemos que es muy importante y que tenemos que consumir por lo menos 1000 miligramos por día, idealmente vía alimentaria. Es perfectamente posible, aún usted sea intolerante a la lactosa, y se va a preferir el citrato. Sobre el zinc se hizo muy popular en la pandemia porque influencia mucho el sistema inmunológico, además de que a nivel capilar, en las pérdidas de pelo, también tiene un rol interesante y en las uñas. Se pierde por estrés, tal vez por eso en la pandemia era muy necesario, también en dietas muy pobres en proteína. De nuevo, yo recomiendo la medición sérica antes de la suplementación, pues hay toxicidad también por zinc. Hablemos del omega 3. La gente toma omega 3 como si fuera acetaminofén, la verdad. Es preocupante. El omega 3 hoy, incluso desde el punto de vista cardiovascular, se debate sobre su influencia, aunque es muy ideal en pacientes con hipertrigliceridemia. Hoy el
el icosapentanoato de etilo, o el conocido en sus marcas X, que no voy a mencionar aquí por conflictos de interés, ha demostrado mucha superioridad por tener solamente EPA, pues el DHA muchas veces se asocia a elevación de los niveles de LDL. Todo eso está en temas de discusión, falta más evidencia científica, pero sí sabemos que existe mucho omega 3 en la comida, principalmente en el consumo de pescados. Me han visto hablar de pescado desde que empecé la práctica. Si usted hace ahora mismo su historia nutricional, ustedes probablemente ni lo comen semanal y máximo una vez a la semana. Así es que es parte de poder alcanzar las metas de micronutrientes que hemos mencionado anteriormente. Definitivamente tiene un rol en el manejo de los triglicéridos y hay que tener cuidado en pacientes anticoagulados, pues existe un mayor riesgo de sangrado. ¿Y qué hay de los multivitamínicos? Del que tiene de todo un chinguilín. Y yo siento que con eso yo no tengo que comer vegetales, yo no tengo que comer fruta porque yo estoy usando multivitamínicos. Entonces hicimos una revisión de las diferentes bases de datos científicas y la mayoría de las revisiones concluyen en que no reduce mortalidad ni eventos cardiovasculares, no reduce ningún riesgo de cáncer ni de ningún tipo de enfermedad y hay poca o nula evidencia de un beneficio preventivo en general. Sin embargo, sí hay unos grupos de pacientes que pueden beneficiarse a pesar de estas conclusiones. ¿Cuándo sí? Pacientes con dietas muy restrictivas o con pobre variedad. Señores, hay gente que es súper mañoso, que no come de nada, que hace 3 cosas, de verdad, nada más come plátano maduro, pollo y huevo. Y sobre eso, las 3 comidas, eso existe, de verdad que yo lo veo. También pacientes que tienen uso de múltiples fármacos que pueden verdaderamente afectar la absorción de micronutrientes. Pacientes con alto estrés oxidativo, fumadores, posquirúrgicos, y ahí voy a incluir a los pacientes bariátricos que verdaderamente pueden beneficiarse, deportistas extremos y periodos de alta demanda, como ustedes saben. Ahí viene el embarazo, la lactancia, posparto, puede ser que ahí puedan cumplir un rol y cada ginecólogo tiene su librito de en qué momento iniciarlo. El envejecimiento con pérdida de apetito o pobre ingesta y el famoso multivitamínico que usamos para pacientes envejecientes puede tener un rol. Y como dice la práctica americana, no harm, no problem. No me hace daño, pues no pasa nada. Pero sobre eso vamos a ver ahora el listado de medicamentos y de suplementos, mejor dicho, que son para mí medicamentos, que la gente usa por el no harm, no problem. Y ahí viene el tema de, uy, ¿qué le pasó a esa gráfica que se ve tan fea? Déjame volver atrás. No sé qué pasó. Pero bueno, vamos a hablar de los suplementos que están de moda, de todo lo que la gente quiere beber. Y ahí van a ver colágeno, ashwagandha, rhodiola, probióticos, NAD, creatina. Hablemos del primero. Eso era lo que resumía la gráfica. El colágeno, que es una proteína estructural esencial para la piel, articulación y huesos, donde hay más evidencia es en esos dos últimos, en articulación y en salud ósea. Su prevención es importante, pero nunca va a sustituir el uso de colágeno, el consumo adecuado de proteínas, que son las principales fuentes de colágeno. No necesariamente yo tengo que hacer ahora cocidos de patas de vaca toda la semana, sopa de caldo de hueso para poder ahora tomarme esa grasa y consigo consumir colágeno. Cuando hoy sabemos que estas fuentes de colágeno no tienen la preparación de los suplementos y que en el tránsito gastrointestinal y en su absorción se pierde más de la mitad de lo que probablemente me comí toda la grasa, subí todo el pelo, desagradable, porque para mí eso es nauseabundo. Pero bueno, el que quiere todo por la belleza, todo por no envejecer y todos nos vamos a morir muy probablemente cerca de los 100 años o antes. O sea, de verdad, la inteligencia artificial puede hacer algo, pero francamente tenemos que evaluar riesgos-beneficios. Hay una reducción del dolor articular leve según las diferentes revisiones que realicé y necesita cofactores, necesita que el paciente tenga un buen consumo de vitamina C, de zinc, de lisina, que es un aminoácido, y es solo útil el suplemento tipo polvo, que es el que normalmente mejor absorción tiene, a partir de los 2 o 3 meses. O sea que si usted se tomó el suplemento y sintió como que está más joven, ya usted sabe, el efecto placebo. El uso de probióticos apoya el sistema inmunológico. Sobre esto es un tema de discusión en todos los congresos. Hoy la microbiota intestinal la reconocemos como el principal sistema inmune por aquello del eje intestino-cerebro. Ciertamente tenemos que tratar de cultivar una microbiota intestinal
muy variada y muy abundante. Y claro que como eso lo tenemos claro, si los suplementos me van a dar muchos bichitos para el intestino, pues bienvenidos sean. No me va a dar a mí ni la gripe que está matando a todo el mundo, pero ¿qué pasa? Los probióticos, que son microorganismos vivos, necesitan comer. ¿Y qué comen los microorganismos? Fibra. Los pacientes que normalmente se suplementan altas cantidades de probióticos no consumen vegetales, no consumen fruta entera, no consumen cereales integrales y yo entro muchos bichitos y ellos se mueren junto con los que ya yo tengo porque los mato de hambre sin fibra. Entonces, este efecto que necesitan los probióticos también necesitan estar acompañados de una alimentación rica en fibra. Se discute sus beneficios, pero hoy sabemos que hay microorganismos en todos los diferentes tractos, desde la boca hasta la punta de los pies. Cada uno de esos ecosistemas tienen una microbiota particular y todos queremos atacarlas de alguna manera. Sin embargo, la manera más eficiente es a través de una dieta rica en fibra que mantenga mis propios bichos vivos y evitando el exceso de azúcar y procesados, que son los principales elementos que matan a mi microbiota. De nuevo, hay muchos beneficios en el consumo de probióticos, encontrando la realidad de la dieta. Coenzima Q10 es un cofactor que produce energía mitocondrial. Señora, ahora todo es la energía de las mitocondrias. Y cómo yo puedo hacer que yo me sienta con mucha más energía, con menos fatiga. Estamos todos cansados, estamos todos trabajando demasiado, tomando poco tiempo libre. Y eso muchas veces lo queremos suplementar con algunas pastillas. Pero no vamos a dejar de mencionar que puede tener utilidad en mujeres en tratamiento de fertilidad. Ahí los expertos podrán ampliar. En pacientes que usan estatinas, que tienen dolor muscular, las conocidas mialgias, combinarlo con coenzima Q10 ha mostrado tolerancia principalmente en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Todavía faltan estudios en la población menopáusica. El NAD, wow, esto es costosísimo y ahora todo el mundo se lo está inyectando, poniéndoselo en sueros, porque me va a dar la energía que no tengo. Son precursores. NAD es nicotinamida adenina dinucleótido y el NMN es nicotinamida mononucleótido. En términos prácticos están implicados en la longevidad celular, en la reparación del ADN. La mayoría de los estudios son en animales, mostrando beneficios en envejecimiento. Y aunque nosotros no somos ratas ni tampoco somos cerdos para compararnos con animales, pues se están usando como si lo fuéramos para hacer fines comparativos. Hablemos de la ashwagandha y de la rhodiola, que hoy se conocen como adaptógenos. Oigan, se supone que con esto yo me voy a adaptar al estrés que yo estoy viviendo. Yo me tomo una pastillita de esta, si tengo el cortisol alto, ashwagandha, si tengo el cortisol bajo, rhodiola y santo remedio. Señores, ya no hay que ir a terapia, ya no hay que comer saludable. Tenemos una lista, yo voy como por 20 suplementos, ¿no? ¿Verdad? En lo que voy hablando, que ustedes tienen todos que necesitarlo en su arsenal, supuestamente. Definitivamente hay beneficios en algunos pacientes. Yo he visto psiquiatras que además de sus medicamentos antidepresivos incluyen la ashwagandha, incluyen la rhodiola simultáneamente. Son suplementos que vienen de una base vegetal. El hecho de que tengan un origen de planta, una raíz desde la India, no los hace inocuos, no los hace no tóxicos, no lo hacen hepatotóxicos principalmente, que es donde vienen casi todas las alarmas. El uso de creatina, aquí sí yo me voy a detener para decirles que toda mujer u hombre que está entrenando y no usa creatina ya hoy debería de empezar a considerarlo. Este sí es un suplemento que tiene mucha evidencia científica para verdaderamente comprobar que no vamos a poder alcanzar los niveles de creatina en la dieta y que verdaderamente apoyan la fuerza muscular y la masa magra. Sin embargo, pacientes con alteración renal, elevación de la creatinina, deberán ser revisados y supervisados de una manera más estrecha. Reconozcamos al músculo como el principal moneda de salud. ¿Qué tanto músculo usted tiene? ¿Qué tan saludable usted es? Y eso es relevante para nosotros poder, con este tipo de suplementos, además de otros como el HMB, poder optimizar esa masa muscular. De nuevo, suplementación inteligente. ¿Qué es lo más importante? La personalización. Vamos a hablar con nuestra paciente, evaluar qué nosotros necesitamos de manera prioritaria, cómo nosotros podemos asegurar
que la paciente pueda medir lo que está sintiendo. Por ejemplo, esa paciente que llegó al principio con fatiga, pérdida de pelo, sensación de malestar, uñas, con los suplementos que necesite, ¿cómo puedo medir que esta paciente se siente mejor, que en sangre estamos reponiendo las deficiencias? Es muy importante no tener demasiados suplementos en nuestro arsenal que nosotros no podamos medir su beneficio. La mayoría de personas que toman una gran cantidad de suplementos lo toman porque está de moda. Lo toman porque piensan que les puede hacer un bienestar y no lo puedo medir de manera objetiva o subjetiva. Necesitamos ser contundentes en eso. Hay formas de medir la calidad. Reconozcamos que la mayoría de los suplementos no tienen un aval por FDA, no tienen un filtro. Sin embargo, hay sociedades independientes como USP y NSF que pueden regular este tipo de suplementos. NSF principalmente para suplementos deportivos y USP para los otros tanto farmacológicos como suplementos de generalidad. Evitar combinación de suplementos sin supervisión. El calcio y el hierro interactúan, disminuyendo la absorción de uno y otro. No reemplazan de ninguna manera que hay que hacer ejercicios, que hay que alimentarse de manera saludable, y tampoco suplementan en su mayoría la necesidad farmacológica. En este contexto, control de colesterol, ansiedad, depresión o cualquier otro fármaco. Si hay toxicidad por vitamina D, hoy sabemos que tenemos casos de litiasis renal, piedra en los riñones para los fines prácticos, y también en el caso de hierro. No todos los pacientes que tienen anemia tienen falta de hierro. Todavía hoy sucede con frecuencia que el paciente tiene una hemoglobina baja y le ponen el hierro en 2025, sin medir ferritina, sin medir hierro sérico, sin medir saturación, sin medir B12, sin descartar cualquier otra causa de la anemia que no sea nutricional. Riesgos, errores y sobredosificación. El exceso de vitamina D, como ya hablamos, principalmente en dosis mayores de 100.000 por día, pueden tener toxicidad. Hierro innecesario, constipación, oxidación, disbiosis, megadosis de multivitamínicos sin evaluación. Algunos multivitamínicos sí tienen dosis muy elevadas, o de zinc, o de otras vitaminas liposolubles, que es donde está el riesgo. Interacciones frecuentes, como mencioné anteriormente, y estrategias prácticas, de nuevo. No todo se resuelve con una dieta equilibrada, como decía la doctora Dolly, pero es importante siempre priorizar en estos alimentos integrales, evitar ultraprocesados. Eso suena redundante, pero hace una diferencia increíble. Además de incorporar vegetales de hojas verdes, semillas, el consumo de pescados, tomar suplementos con la comida, en su mayoría tienen una mejor absorción. Tanto la vitamina D como la mayoría de los otros se prefiere no en ayuno, sino con alimentos. Y también la supervisión de lo que se puede monitorear. Voy a terminar con este acróstico, que a mi querido profesor Barranco le encanta terminar con un poema, a mí me encanta terminar con un acróstico. Empiezo con la palabra suplemento. Suplementar no es llenar pastilleros, es cubrir necesidades reales. Un enfoque clínico individual es la base de toda recomendación. Prioriza lo que no alcanza con la dieta, no lo que está de moda. La evidencia guía, la experiencia afina. Evalúa antes de indicar. Historia clínica, síntomas, laboratorios. Magnesio, omega 3, vitamina D, pero no sin contexto. Escucha el cuerpo, pero también la bioquímica. No todas las mujeres necesitan lo mismo. Tomar a tiempo puede prevenir enfermedades futuras. Ofrece salud, energía y autonomía desde la ciencia. El suplemento adecuado en la persona adecuada en el momento adecuado, eso es medicina personalizada. Muchas gracias. Excelente, doctora. Gracias. Bueno, doctora Pérez, ¿cuánto es?